El tiempo del análisis en Capital Radio. Empezamos semana con buena energía humana, energía fósil más barata. La caída de los precios del petróleo es muy llamativa en el comienzo de esta semana, un 4%, como acabamos de analizar. A una semana del apagón, por cierto. Fíjense, se cumple hoy 7 días y todavía seguimos esperando la explicación oficial. Nos acompaña hoy en la gran tertulia de la economía Ángel Niño, es concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, es economista, emprendedor también él en sus tiempos libres. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, pues volviendo a la rutina y viendo que efectivamente España cada lunes tiene algo. Hoy es lo de los trenes, no sé si os habéis podido escuchar. Sí. Tengo un amigo en uno de los trenes que va a tardar 13 horas en llegar a Sevilla desde Madrid. Madre mía, podías llegar antes a Singapur sí. en avión. Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás? Dolores, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bien, también reincorporándome a la rutina después de la semana pasada que fue intensa. Y da la sensación de no acabada, ¿verdad? Uh-huh. Sí. En el capítulo del apocalipsis particular de España. Por decirlo de una forma humorística, con buen humor, para empezar la semana, que siempre ayuda. Julián Salcedo preside el Foro de Economistas Inmobiliarios, es socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Muy bien, buenos días. También empezando la semana con, no sé si un puente largo, pero por lo menos con varios días de fiestas por delante e intentando procesar lo que ocurrió el lunes, ¿verdad? Porque han pasado 7 días, pero no sabemos lo que ocurrió realmente, ¿no? Eso ya hemos hablado muchísimo durante la semana pasada, pero aprovechando que está aquí Dolores, que además ha hecho su particular máster, ahora que es directiva de una compañía eléctrica importante, muy importante. En la electricidad teníamos la idea de que es una actividad de la que tenemos toda la información, todos los datos en tiempo real. Es decir, es de las pocas cosas que es muy transparente a la hora de ver qué está pasando. No hay que esperar datos atrasados, es que casi se ve en tiempo real. ¿Por qué podemos estar tardando tanto, Dolores? O sea, mójate para recibir una explicación oficial. Bueno, es verdad que hay que el sistema genera muchísima información y que está en un altísimo grado automatizado, pero también es verdad que es probablemente uno de los sistemas más complejos que puede haber, precisamente por esa necesidad de inmediatez y de seguridad que tiene que existir. Y claro, es que nos hemos acostumbrado que igual que abres un grifo y sale agua, das un interruptor y llega la luz. Y la verdad es que es un sistema muy complejo y muy poca gente en este país sabe. Nos hemos hecho un máster, ¿no? Todos ahora, la última semana. Pero bueno, yo la verdad, distinguiría, porque las comercializadoras somos las que estamos en el front de la relación con el cliente. Muchas, la inmensa mayoría, no tenemos red, sino que tenemos todo lo que es la parte de comercialización. Sí. Y bueno, lo que estamos haciendo desde el minuto 1 es informar, asesorar a los clientes que llamaban, pues en algunos casos desesperados, en otros casos muy confusos. Los que podían llamar. Les estamos derivando, pues a que se informen con su seguro en la aseguradora, pero es verdad que esta es la hora que todavía no sabemos la causa primigenia. Yo la semana pasada estuve siguiendo prácticamente todo lo que salía y me llamaba mucho la atención de los expertos de los que a mí me dan más fiabilidad. Muchos de ellos lo he estado enlazando a lo largo de la semana en LinkedIn. Me llamaba la atención, primero, que ninguno de los expertos ha sido categórico en cuanto a las razones. Y me pareció especialmente interesante la comparecencia que hizo el director técnico de Red Eléctrica Española al día siguiente. A mí me pareció quizá la comparecencia más interesante por contenido y sobre todo la parte final de ruegos y preguntas. Él descartó muy categóricamente 3 razones, ¿no? Una fue la del tema meteorológico, que salió al principio por el operador portugués, lo descartó. Otra razón que también se apuntaba, sobre todo por parte del gobierno, que podía ser este hackeo, también fue descartada. Es más, esta mañana estaba escuchando que Teresa Rivera, que desde la Comisión Europea también es algo que descartan, y además es algo que sería relativamente fácil identificar, porque cuando hay un hackeo, y esto no es como un ataque de DDoS a un servidor, o sea, tendría que ser algo mucho más complejo, deja una huella, ¿no? Y que se detectaría por varios sistemas paralelos. Y parece que es algo que está también descartando todo el mundo desde el principio. Y luego está el famoso tema técnico que ha tenido entretenidísimos a todos los técnicos de la inercia, la sincronía.
Y aquí el director técnico fue muy categórico y los expertos con los que yo hablo también. Es decir, el tema de la falta de inercia de las renovables, en todo caso, pues supuso un problema posterior. O sea, fue una consecuencia de la caída de producción de parte de la renovable. No fue la causa. No fue la causa. De hecho, lo que siempre se ha apuntado como causa es que bajó la producción de renovable, no subió, bajó. Y lo que no se ha explicado, que es el quid de la cuestión, es por qué baja. Y solo puede bajar por 2 razones. Bien porque la demanda baja bruscamente, con lo cual, como el sistema es de vasos comunicantes, se tiene que ajustar. No es muy lógico a las 12:30 de la mañana de un lunes. Salvo que haya una señal errónea del sistema, no sé, no sabemos. Y otra razón podría haber sido, pues que hubiera una oscilación tal, no sé, un pico de oferta tan alto, pues que tuviera que bajarse bruscamente. O sea, hay que recordar que las renovables no son como centrales que tú enciendes y apagas. O sea, las renovables se desacoplan, las desacopla el sistema. No las desacoplan los operadores. El sistema es lo que maneja Red Eléctrica, ¿no? Sí, bien. Sí, y yo creo que por eso pues hay preocupación, interés y foco en Red Eléctrica misma, ¿no? Dicho lo cual, todos los expertos son súper prudentes, nadie quiere llegar al fondo de la cuestión porque falta mucha información, tenemos muchos datos, pero tenemos millones de datos y hay que ver casi microsegundo a microsegundo ahí qué ha podido pasar. Julián. Bueno, yo lo primero que quería decir a las primeras palabras de Dolores, que dice, nos hemos acostumbrado a que abrimos el grifo y sale agua y encendemos el interruptor y se enciende la luz, ¿no? Claro, estamos en el primer mundo. Somos la cuarta economía del euro. Sí. Una de las principales economías, o éramos una de las principales economías mundiales. Esto es lo y la humanidad ha progresado, ¿verdad? Esto es lo normal en el primer mundo, si no estaríamos en el tercer mundo, ¿no? Quiero decir que estas cosas ocurren, es evidente, ahí la tenemos, pero que no debemos ser condescendientes ni tolerantes, no ya tanto con que haya ocurrido, porque errores humanos, errores técnicos o de otra naturaleza, como podría ser el ya descartado hackeo, ocurren, estamos sometidos a ellos, digamos la fiabilidad cero es imposible, ¿verdad? Pero lo que no podemos renunciar es a exigir disponer de información. O sea, a mí me parece inaceptable de todo punto que casi a una semana, la semana se cumplirá a las 12:33, ¿verdad? Pero casi a una semana, pues se sigan dando vueltas y no tengamos información de ningún tipo, nada más que la de esos expertos que, como decía Dolores, bueno, no son muy categóricos, tal vez no sean categóricos, pero todos apuntan en la misma línea, en la misma dirección. Y la misma dirección es que el mix que en aquel momento había, y se tienen datos a las 12:30 y anteriores, ¿no? Y lo que ocurrió a las 12:33 ponen de manifiesto un exceso de carga, de aportación al sistema. Yo no soy un experto, pero sí que me he asesorado. No todos los expertos, es más, bueno, hubo 90... El 55% claro, era energía llevamos desde el año... el 10% era energía eólica. Eso es el 65%. Sí, pero llevamos desde el año 2023 con un mix de renovables pues muy alto. Gracias a eso la electricidad también es más barata. Sí. Y ha habido hasta 90 días, en el último año, 90 días donde el mix de renovables ha sido mayor. Es más, te digo, el 2 de mayo, mucho después del incidente, el mix de renovables era muy parecido y además no estaba funcionando la nuclear en ese momento que el día del apagón. Tú lo has dicho, y hay expertos que descartan el tema de mix de renovables. Sí, el presidente de UNEF, por ejemplo, ya ha dicho que en todo caso eso agravó el problema después por circunstancias técnicas, pero en ningún caso lo ocasionó. Sí, pero eso también hay que has dejarlo dicho, claro. Que las renovables no son controlables, dependen de las condiciones que haya en el ambiente, se desacoplan automáticamente. Bueno, las renovables lo que necesitan es backup. Se desacoplan automáticamente, son asíncronas, y efectivamente había alertas previas, hay informes de Sanyan en el mes de febrero, un informe de auditoría de Sanyan en el mes de febrero y de otras, en el que ponían de manifiesto el riesgo, no estoy hablando de la causa, sino del riesgo, ¿no? Pero en cualquier caso, como tú has dicho, claro, lo que no podemos... Pero no por las renovables, sino por la falta de backup, sí. Por la falta de almacenamiento, por la falta de elementos que se pueden poner a las renovables para que sean síncronas, por cierto. Claro. O sea, no es algo que sean asíncronas para siempre. No, claro, pero eso es algo que también se dice, ¿no? Es como una parte del trabajo que no se ha terminado de hacer. Habría que haber hecho una inversión en el sistema eléctrico español mucho más importante para mejorar capacidad de almacenamiento.
¿verdad? O sea, digamos, tú estás en cuenta, yo que soy un absoluto inexperto en este tipo de temas, pero que me asesoro o escucho, sobre todo a los que saben, pues lógicamente hay que tenerlo en cuenta. Pero repito, con toda esa cantidad que tú dices de información, ahora lo que no podemos es mandar el mensaje de que el exceso de información nos desborda. Oye, es un sistema automático, hay información, déjense a los expertos que lo analicen. Y la prueba está en que el único que salió a dar la cara fue el director técnico de Red Eléctrica y no ha vuelto a salir nadie de Red Eléctrica técnico. Sí ha salido la presidenta, que no es técnico. Entonces, oiga, vamos a ver, ha pasado una semana. El mensaje que estamos, perdón que me está extendido, que estamos lanzando al exterior es tremendo, es terrible. Ya sabéis que yo ando en este negocio inmobiliario y sabéis que uno de los productos estrella son los data centers, los que están desarrollando data centers, tanto españoles como los inversores que estaban pensando que efectivamente se iba a crear uno de los más importantes hub de centros de proceso de datos en España, están asustados, no por lo que ha ocurrido, sino porque no saben por qué ha ocurrido y no saben si volvería a ocurrir. Ángel. Esa es la parte que, en primer lugar, como ciudadano, todos debemos poner encima de la mesa. Vamos a ver, una semana después nadie sabe nada. Esto es como una película de estas de misterio. Y como nadie sabe nada, nadie sabe si hoy a las 12:30 vuelve a pasar. Y si vuelve a pasar hoy a las 12:30, ¿a qué le volvemos a intentar echar la culpa? Es que yo creo que es un problema muy serio que una semana después no haya habido ningún tipo de explicación. Habrá que saber si esa explicación no viene porque al gobierno no le interesa. Importante, recordar que el presidente del gobierno dijo Red Eléctrica operador privado. Y esto es una realidad. Y luego le echo la culpa a las comercializadoras, a las eléctricas. Entonces, a mí esta parte me preocupa bastante. Porque si vuelve a pasar, ¿qué pasa con las pérdidas millonarias? Porque aquí viene otro punto. Yo creo que hay mucha gente que tampoco se arriesga a decir nada o no se arriesga a decir cuál es categóricamente el problema porque ahora vendrán las aseguradoras. Las indemnizaciones van a ser millonarias. Y yo conozco una gran empresa de Galicia que va a tener una indemnización muy millonaria, que vamos a pagar todos los españoles, porque si lo va a pagar Red Eléctrica, lo vamos a pagar todos los españoles. Entonces, te hablo de una, pero todas las intensivas en electricidad del norte de España, pues todas esas van a tener unas indemnizaciones muy grandes. Entonces, tiene que haber un responsable. También es cierto que no interesa que haya un responsable, porque evidentemente la responsable que podría ser, o se podría pensar que es la presidenta de Red Eléctrica, que es la que en principio dirige el Consejo de Administración, ha dicho que ella no es responsable. Entonces, si ella no es responsable, el ministro no es responsable y el presidente no es responsable, ¿quién es el responsable de que durante 8 horas hayamos estado todos los españoles sin luz? Que, por cierto, una de las cosas que a mí también no me ha gustado mucho es que la información que se ha dado por parte de muchos medios de comunicación es como, qué divertido el apagón, me fui a jugar a las cartas, sí. Y esto no puede ser, o sea, es que es la primera vez que, o sea, yo tengo 41 años, es la primera vez que esto pasa en España y espero que sea la última, pero es que la información que están dando no me está diciendo que vaya a ser la última. En términos de reputación deberíamos analizar esto también. Primero, efectivamente, es el término de responsabilidad. O sea, tenemos desde luego la exigencia, yo creo que bien puesta delante de nuestras vidas, es exigible la responsabilidad. Y luego también la reputación. ¿Red Eléctrica es una empresa privada? ¿Es una empresa con el 20% de participación pública manejada por el Estado? Bueno, ahora mismo no se sabe si lo que sucedió fue una causa de fuerza mayor o es una responsabilidad del operador del sistema de algún tipo, y en ese último caso la responsabilidad sería de sus accionistas. El Estado es accionista al 20% de Redella, que es el grupo que a su vez tiene el 100% de Red Eléctrica Española, y el Estado pues tendría una responsabilidad importante. A mí lo que sí que me ha preocupado es ver discursos interesados de demonizar las renovables cuando las renovables, y lo han dicho los expertos, no han sido la causa del apagón. La causa no se conoce y por eso hay 2 comisiones de investigación ahora mismo abiertas. El que tuviéramos un mix de renovables es algo a largo plazo alineado con el futuro, es algo bueno, y lo único que tenemos que hacer de cara al futuro es mejorar esa estabilidad
esa ciclicidad que tienen las renovables, y hay sistemas tecnológicos y técnicos de sobra, empezando por el almacenamiento, siguiendo por un determinado tipo de inversores que lo que aportan es firmeza sin aportar electricidad al sistema y dan esa estabilidad, esa sincronía que ha faltado en los sistemas actuales, con lo cual el problema no son las renovables. Aquí el problema ha sido otro que se está investigando, que puede haber sido una causa de fuerza mayor, hay una línea de investigación en ese sentido, o puede haber sido causa de algún tipo de incidencia que no conocemos, que tenga unos responsables, y en este caso los accionistas. Por cierto, me ha llamado la atención también la desinversión que ha hecho BlackRock esta semana, bien es verdad a través de derivados, de un modo muy sutil, pero lo suficiente como para ya no ser el principal accionista privado después del Estado en Redeia. ¿Sabéis una frase muy famosa de Warren Buffett? Creo que debemos homenajearle, ¿no? Después de tantos años al frente de Berkshire Hathaway, y anunciar este fin de semana que dejaba ya el paso a su sucesor, 20 y tantos años ahí formándolo, ¿no? Esto sí que ha hecho un máster. Greg Abel, 94 años y medio tiene Warren Buffett. Ahora mismo cumple el 30 de agosto los 95. Bueno, pues una de las frases famosas de Warren Buffett, y nos permite enlazar con esto de lo que hablamos, es que si la empresa pierde dinero, él decía, seré comprensivo, pero si pierde reputación, seré implacable. Esta es una de las muchas cosas que Warren Buffett decía. ¿Cuántas cosas nos ha enseñado Buffett, verdad, Julián? Muchas. Digamos, el prestigio que tiene Warren Buffett como uno de los mayores, no solo inversores privados y con Berkshire Hathaway, sino que se le da como un mago, ¿no? En el mejor de los sentidos, no que haga magia, sino que efectivamente sabe manejar la cartera de Berkshire Hathaway como nadie, ¿no? Por tanto, hay que darle toda la credibilidad, que esté además al frente a los 94 años con la cabeza lúcida. Esto es ya para nota, ¿no? Y luego que haya designado su sucesor. Yo he leído algo interesante, dice, creo que se van a reunir esta misma semana, no sé si hoy o mañana, muy pronto, todo el Consejo de Administración para tomar la decisión de su relevo, y entre todos los consejeros que van a participar en ese comité de dirección, dice, solo hay 2 que saben lo que va a ocurrir y son mis hijos. Tiene 2 hijos dentro del comité de dirección y ninguno de los 2 parece ser que va a ser el sucesor, sino que va a ser Greg Abel, que lleva 25 años como vicepresidente y nombrado inspectore desde entonces, ¿no? Esto también nos da una enseñanza, yo creo, de que el capitalismo no es necesariamente malo, o no es malo per se, y efectivamente Warren Buffett ha demostrado, primero, que maneja sus empresas sin ceñirse a privilegios para sus hijos, para sus familiares, que además elige con la cabeza a un sucesor que lleva 25 años detrás de él, digamos, aguantando a que está más que testado, ¿no? Solo faltaba que cuando el hombre fracasara hiciera alguna cosa mal. Y luego también la cantidad de la mitad de su fortuna la ha destinado a causas benéficas o de otro tipo, fundaciones, ¿no? Lo cual, repito, creo que es digno de elogio. Y si me permites, no quería olvidar ese último tema que has preguntado sobre Red Eléctrica, si era una empresa pública o privada. El derecho mercantil es clarísimo, La calificación depende de si tienes la mayor proporción en el número de acciones o en el nombramiento de consejeros, ¿no? Miremos cuáles los consejeros del Consejo de Administración de Red Eléctrica. La mayoría están nombradas por el Estado o por empresas públicas. Varios de ellos, creo que media docena al menos, son miembros conocidos y pertenecientes al Partido Socialista. La presidenta lo es por nombramiento directo, pues por tanto es una empresa pública a todos los efectos. Vale, volvamos a Warren Buffett, Ángel. Bueno, pues yo la verdad es que no me veo trabajando a los 94 años, con lo cual ya respeto mucho a Buffett. Pero es un precedente. Pero es un precedente peligroso, sobre todo para determinadas personas. Pero sí que es cierto que ha creado una escuela propia con su nombre y con su empresa. Yo cuando empecé a estudiar, no sé si la ingeniería o antes o después cuando estudié economía, era uno de los que nos guiaba y a los que todos veíamos. Y recuerdo que tuve de profesor, además siempre pondré el ejemplo, tuve al número 2 de Carlos Slim, de profesor, y siempre decía, solo hay uno que siempre gana.
y siempre decía que era Warren Buffett. Y es que es la verdad, un estilo de inversión a largo plazo, muy centrado en los objetivos empresariales, muy centrado en el mercado. Podríamos decir casi que el mercado lo hacía él, porque siempre le iba bastante bien, por lo cual yo espero que esa jubilación sea placentera. Y también una de las cosas que me gustó, efectivamente, cuando ha sugerido que ninguno de sus dos hijos iba a ser el sucesor designado, con lo cual posiblemente siga teniendo una de las cabezas más lúcidas en el ámbito económico del mundo. Sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos. Es una de las frases que más repetía Dolores. A mí me gusta especialmente una frase que él decía y que además hizo muy famosa a raíz de la crisis de 2008, que era nunca invertiré en algo que no pueda entender. Sí. Y a mí una cosa que me gusta mucho de Warren Buffett es que, aunque su fama viene por el mundo de los mercados, la bolsa, ¿no?, como invertía, sin embargo, era un inversor que confiaba, aparte del largo plazo, en la economía real y en la economía tangible. Todas las inversiones, si veis, están muy relacionadas con una era industrial que, por cierto, está desapareciendo. Entonces yo creo que también le honra el saber irse, aunque sea a los 94 años, pero en plenas facultades todavía, el saber irse en un momento que él sabe, y yo creo que lo ve venir desde hace ya unos meses que comentábamos en las tertulias, parece que no invierte, parece que tiene demasiada liquidez, ¿qué está pasando? Ahora mismo está en máximo de liquidez, ¿eh? Claro, entonces yo creo que él también es consciente de que el mundo que a él le ha encumbrado, ese mundo ya no existe, ese mundo está cambiando y ha sido un buen momento para irse y bueno, el futuro de su conglomerado empresarial, o sea, realmente la economía real y la economía tangible y la economía industrial sigue siendo necesaria. O sea, necesitamos elementos más allá de lo que es puramente digital, que es una parte muy importante de la economía, pero al final abrimos un grifo, sale agua, encendamos un interruptor, se enciende la luz, etcétera, ¿no? Y bueno, pues me parece que ha sido una figura importantísima del capitalismo y además del capitalismo bien entendido. Hay otra frase que sirve además para tantas cosas. Él dice que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Es de las mejores frases seguramente de Warren Buffett, y en cualquier empresa, cualquier profesional, cualquier persona debería tenerla en cuenta, ¿verdad, Ángel? Es muy buena frase. Sí, al final la ignorancia es osada, ¿no? Y sí, yo creo que es otra forma de decir lo mismo. Lo que pasa que también es cierto que comparto en cierta medida el tema de la época industrial. Yo creo que la época industrial no ha terminado. El problema es que se ha desplazado a Asia. Y en Asia es donde ahora hay un conglomerado industrial que es imposible de competir solo por población. Entonces, bueno, al final la realidad es que la economía que podemos crear desde Occidente es casi toda digital, y evidentemente tienes que tener unos conocimientos digitales e incluso tener unos conocimientos de monetización del tema digital. Es decir, ¿por qué las 7 magníficas son tecnológicas? Porque escalar es muy barato. Y escalar en industria no es tan barato como escalar en el ámbito digital. Por tanto, evidentemente, si no conoces mucho la forma de escalar y la tecnología, pues es muy arriesgado entrar en la tecnología. La realidad es que el mundo de la economía digital va a ser mucho más grande que el mundo de la economía real, por fortuna o desgracia, pero es que nuestra forma de vida ya es así. Es decir, posiblemente nos estén escuchando más personas en la red que se esté emitiendo social, o en este caso la plataforma de streaming, que personas que nos estén escuchando con la radio en su casa. No hablo del coche porque ahí sí que escuchará mucha gente. Entonces, es que este mundo al que vamos es así, y será peor, ¿eh? O sea, será peor. En 10 años todos tendremos dispositivos inmersivos en los cuales posiblemente no estemos ni aquí sentados y estemos haciendo una tertulia de manera en tiempo real. Bueno, yo creo que Warren Buffett, primero creo que lo ha dicho Ángel perfectamente, no sé si conoce muy bien el mercado, pero él crea mercado. Total. O sea, quiero decir que efectivamente tiene una capacidad inversora o desinversora que es capaz de crear mercado. Efectivamente, yo creo que, aunque solo sea por edad y por mentalidad, tiene que estar mucho más orientado a la economía real que a la economía digital, ¿no? Y me temo mucho que su sucesor, después de 25 años, haya seguido esa misma estela y esté también más cerca de la economía real. Él ha invertido mucho no solo en la economía real y en la industria, sino en industria que genera consumo, artículos de consumo, productos de consumo,
en este caso para los americanos, ¿no? Y probablemente esa sea la explicación de que tú decías de que ahora mismo está con una ingente cantidad de liquidez, y es que es consciente de que el consumo en los americanos está bajando, de Norteamérica está bajando, y que las dificultades que están ya teniendo, los precios han subido mucho, no hay expectativas de que bajen a corto plazo, y él, que es sabedor de todo este tema, pues es posible que piense no en un crack, pero en un descenso, y diga, me repliego a esperar momentos mejores. O puede que no invierta porque no entiende Yo es que creo lo que que tiene va delante por ahí. ahora en la economía y en el mercado. Yo creo que va más por ahí, siendo él mismo fiel, ¿no?, a sus enseñanzas. Es verdad que la economía industrial, yo cuando hablaba de economía real lo contraponía más a la economía financiera, no tanto a la economía digital, que no deja de ser una evolución de la industria. Y es verdad que lo que es la industria tradicional, muy intensiva en capital, porque necesita maquinaria y necesita investigación, etcétera, se desplaza a Asia. Pero ojo que Asia no solo es que tenga mucha población, es que en Asia están ahora mismo hay muchísimos ingenieros, y esto es algo que también se ha puesto de manifiesto de las debilidades, ¿no?, de la economía occidental, donde parece que hay menos ingenieros industriales, o sea, ingenieros de lo tangible, ¿no?, como digo yo, y el nivel de innovación en industria, en automatización, que ya no es tan intensivo en trabajadores, en personas, es muy alto ya en Asia también. De hecho, los salarios en China ya dicen que no son especialmente baratos. Se está desplazando mucho salario barato hacia lo que es India, hacia lo que es Malasia, pero en China lo que ahora mismo están teniendo es mucha tecnología punta. Pensemos en el coche eléctrico, pensemos en automatización en industria, en construcción, etcétera. Bueno, semana para despedirnos, Ángel, en la que va a haber algún acuerdo arancelario. ¿Apostarías a que Trump cierre alguno? Sí. O sea, yo creo que al final, tarde o temprano, va a acabar cediendo, y además lo hará como él hace todo, con show y diciendo se han replegado a los deseos de los americanos, America wins, y ya está. Pero bueno, yo es que ya cuando fue el tema de los aranceles, aquí lo comentamos, yo creo que la economía en la que vivimos, imponer aranceles y aislarse es el peor error que se puede cometer. Si ya lo cometieron en 1930 o por ahí, si lo vuelven a cometer ahora, pues tendrán un problema. Entonces, supongo que el asesor que le estaba diciendo que tenía que poner aranceles ya se ha cansado de decir tonterías y afortunadamente vamos a llegar a acuerdos por el bien de toda la economía mundial, ¿eh? Ya no hablo solo de la economía americana, sino por todos, porque es que ya vivimos en un mundo multilateral en el que cualquier empresa que esté fabricando aquí en estas calles puede estar vendiendo en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, con lo cual los aranceles no vivimos en ese mundo ya, ese ya pasó. Sí, la última idea del 100% de aranceles a las películas producidas en el extranjero, no sé si va a hacer que verlas en sus cines o en sus canales de televisión sea más caro que ver las propias nacionales. No, tampoco parece una idea genial. Bueno, pues queridos, así empezamos la semana en la gran tertulia de la economía, hoy con Dolores González Pastor, con Julián Salcedo y con Ángel Niño. Gracias por acompañarnos, que vaya todo lo mejor posible. Feliz semana. Gracias. Feliz semana.